era muy niño, ¿no? El olor a lucema, a empanadas, por todo el pueblo, ¿no? Y uno de los impactos que me llamaba mucho la atención y no entendía era que de pronto llegaban 2, 3 camiones del ejército, cercaban unas 4 o 6 cuadras y a todos los jóvenes sencillamente les preguntaban si habían pagado el servicio militar y si no, pues al camión sin más fórmula de juicio, ¿no? Estar uno, por ejemplo, en Arauca, en la finca, sentir los aviones por encima, que ya, por ejemplo, entraron los guerrilleros a la casa y sabíamos que a la hora que dieron la orden nos podían bombardear. Pero entonces se escuchaba perfectamente si daban la orden o no de bombardear a la casa, digamos, eso es algo de terror, ¿no? Alguna vez escribí una canción basándome en lo que pasó en Bojayá. También alguna vez escribí una canción basándome en cosas que pasan en Casucá. He estado de alguna forma muy cerca al conflicto, porque en mi tierra también se ha dado mucho. Esas historias de que tocó venir o que también que han tenido que llegar, por ejemplo, a la ciudad, dejar su cosecha, dejar su siembra, dejar su territorio. El río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Y el río te canta y el río te llora, la sangre del río guarda tu memoria. Y el río te canta y el río te llora. El canción dice que yo vivo contenta en mi tierra, es cuando nosotros vivían antes con la familia, todos unidos, antes de empezar la guerra, vivíamos muy feliz, vivimos alegres con mis familias, nada de enfermedades, vivos, entonces vivía felices, pero y ahora no, ahora ya estamos tristes porque ya no hay familia. Me ha tocado vivir un poco esa violencia en carne viva, asimismo un testimonio de otras personas a las cuales les ha tocado pues súper duro todo este tema del conflicto armado y toda esta vaina del desplazamiento. Ciérralo un poquito más, que si viste que te pasaste un poquito. Lo cierra un poquito más ya, pero está perfecto así como... Sufriendo a diario y en el destierro, pero sin ninguna explicación. La canción de la fuerza nace a través de los diálogos que se han tenido en comunidades, en otros territorios. Esta canción es un homenaje a todas aquellas personas que no solo en este territorio, sino alrededor del país han tenido que vivir las secuelas de la guerra. Es una canción que busca no olvidarlas, que busca hacer memoria. La música es un arte que da un mensaje que transforma pensamientos, una forma para no olvidar, se deja como un recuerdo para que la gente no se olvide de lo que ha pasado en cuanto a historias. Con la música podemos buscar la armonía, con la música podemos buscar adelantes a decirle a los niños, invitar a los niños, a invitar a los señores que quieren aprender con la música. A través de la música se puede convocar y integrar, indiscutiblemente sí creo que es un vehículo con el que se puede llevar un mensaje de sanación y la reconciliación. Es el hecho de la desaparición forzada de un colombiano que fue tratado como NN, alias Jacinto, y la segunda parte es la lucha de su madre por reivindicar su nombre, el nombre de su hijo, por reivindicar a partir de la entrega de 76 huesos que le fueron entregados, rescatados después de muchos años de lucha. Tiene este triunfo, digámoslo así, por parte del Estado colombiano, que además reconoce que fue el responsable de esta desaparición forzada. Fue un día en una marcha del 1 de mayo que asistimos él y yo. Nos conmovimos mucho por tantas personas que querían un país más justo, un trabajo más digno, y también nos pareció muy duro que, a pesar de que era una marcha entre comillas pacífica,
nos fuimos como violentados y la marcha se dispersó. La inspiración de la canción viene de la problemática de victimización que tenemos en la familia, porque todas y cada una hemos tenido un problema de conflicto armado en Colombia. Han sido ganado a pulso, derechos que reclamamos, han sido ganado a pulso por todas las injusticias. La música puede ser un canal que nos lleve a la sensibilización del reconocimiento de la importancia de un cese al conflicto armado y un cese a la guerra que pueda conllevar a una paz en nuestro país. Logra que la juventud se desarrolle, es una alternativa. Con la música nos identificamos todas las personas y siempre identificamos alguna emoción y algún sentir. No pensé que de un aliento se me iba a arrebatar. Sí, la música es educativa, es instructiva, ¿no? La música remueve sentimientos, remueve historia, remueve memorias. Debe estar direccionado para, más que entretener, es servir al pueblo y de acuerdo a eso sirve para narrar lo que sucede en todo el territorio colombiano. Sería interminable el mencionar tanta barbarie. Igual de irresponsable sería dejarlo a la intemperie. Hablar es preciso, olvidar, ya que nos anestesiemos para perder la memoria. Representaba un importante aporte a la construcción de una sociedad mejor, una sociedad donde el respeto, la tolerancia y el cariño por el otro sea la bandera que tenemos que llevar siempre. Partir de la solidaridad y partir del reconocimiento de las diferencias como el hito que nos cree como nación, que nos unifique. Nosotros como jóvenes que somos, queremos acercarnos al arte desde un sentido más social, reivindicarnos en contra del olvido y poder construir una generación más pacífica. Si estamos hablando de paz, yo creo que lo primero que hay que hacer es mirar atrás y ver qué podemos aprender de eso.